Francisco León, psicólogo. Muchos de ustedes quizás han participado en algunos de los cursos, parte de nuestro equipo, y lo que le hemos pedido a Francisco, que en este inicio de este segundo año, de estas clases híbridas, de muchos desafíos que nos ponen encima, que nos dé algunas señales, que nos cuente cómo desde la Escuela de Aprendizaje Colaborativo y la experiencia que él tiene, sobre todo también con la experiencia que estamos tomando permanentemente desde España, con nuestra directora académica, nos haga una invitación a pensar y a mirar desde otro lado, para poder que esta crisis realmente sea una oportunidad. Así que les dejo con Francisco, que nos haga esta presentación, y después vamos a abrir el chat para, bueno, permanentemente pueden estar escribiendo preguntas, pero le vamos a abrir el chat para conversaciones. Francisco. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes. La verdad es que es bien impresionante lo que ha ocurrido en el último tiempo, lo que está ocurriendo, digamos, a nivel país, a nivel de educación, y lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros lo que yo quiero primero un poco presentarme bien brevemente. Ahí la Carolina me presentó. Vamos a hablar principalmente desde lo que hemos visto en este recorrido que hemos realizado durante estos 4 años, ¿ya? A partir de toda la experiencia, los errores también, y de todo lo que significa también tratar de hacer las cosas de manera distinta, y el porqué de eso, ¿ya? ¿Qué más? Desde lo que ha sido un poco mi pequeño recorrido, digamos, me ha tocado trabajar en distintos contextos educacionales, ya sea a nivel municipal, subvencionado, particular, ahora último combinando estas labores y aportando desde otro rol a través de la fundación, a través también de la formación del profesorado. Si bien hay muchos cambios que tienen que ver como a nivel macro, a nivel de política, yo me quiero centrar a lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestro espacio educativo, que al final es nuestro círculo de influencia directo, ¿ya? Un poco también para ver un poco cómo podemos gestar cambios desde la posición donde uno le toca estar, desde el rol que uno desempeña, ya sea como profesor, como directivo, como parte del equipo psicosocial de los colegios, no sé, ¿ya? Así que desde ahí va a ser esta conversación. Para eso, lo primero es decir, no hay recetas, ¿ya? Cuando hablamos de cambio o de generar, las personas que hemos trabajado, ¿no es cierto?, y que trabajan en los colegios, cada institución es distinta. Pero sí un poco, yo creo que la idea de este momento es poder conversar sobre cuatro temas que van muy entrelazados, y por eso hay un contenido que es más o menos circular más que lineal. Porque lo que pasa en los espacios educativos en la escuela al final es siempre cambiante, y hay muchos elementos, hay muchos niveles distintos. Pero sí tratar de tratar de dar un cierto orden un poco a las cosas que voy a ir comentando. Y tiene que ver primero, obviamente, con entender el contexto. Cada escuela única, entender un poco también cuáles son estas escuelas o qué están atravesando estas escuelas para el siglo XXI, digo yo, los desafíos que tenemos. Comentarles brevemente algunas experiencias, las cosas que hemos visto que se están haciendo, y también que nos ha tocado observar a partir de nuestro trabajo y nuestro compartir como frecuente con profesores, con directivos de distintas instituciones, y algunas reflexiones que a lo mejor que les pueden resultar interesantes, para darle una segunda mirada. A pesar que muchos ya han reflexionado, han planeado ya este año 2021, pero que igual puede dar algunas luces un poco para ir ajustando estos tiempos cambiantes. Así que esa es la idea de lo que vamos a ver.
Para poder comenzar, yo les quiero hacer un pequeño ejercicio como punta de entrada, de que un pequeño ejercicio como imaginario de rememorar ciertas cosas con respecto a su experiencia como estudiante. ¿Ya? ¿Cómo, ¿A qué los invito? Piensen ustedes cuando ustedes estaban en el colegio, no sé, estaban en la escuela, en el liceo, que, ¿cómo era la educación que ustedes recibieron? Si ustedes tuvieran que pensar y pudieran catalogarla con alguna palabra, acá algunas ideas que les pueden servir de orientación. Eh, Pensando en cómo era la metodología de clases que ustedes vivieron, cómo era el rol del estudiante, de usted, que ustedes eran más pasivos, más activos, si es que hablamos dicotómicamente, pero pueden ser otras categorías, cómo eran las evaluaciones, eran diversas, eran más memorísticas, eran más comprensivas, cómo era el tema de las emociones, se trabajaba, no se trabajaba, el tema de la diversidad, se aceptaba, no se aceptaba, se trabajaba, no. Hay otro elemento. Sin duda, acá fueron algunos que se me ocurrieron. Eh, Así que ahí para que puedan ir comentando en el chat algunas cositas. Todos iguales, ¿no es cierto? Eran más cariñosas, los estudiantes eran más pasivos, más memorísticas, más conductistas, para algunos era más autoritaria, memorística, formal, todos con uniforme, sin mayor interacción, éramos oyentes, ¿no es cierto? Eh, no protagonistas del aprendizaje, más jerárquica, aunque acogedores, ¿no es cierto? Pasiva, el profesor como protagonista y los niños más receptores, receptores, receptores. El foco puesto en la educación no en el aprendizaje, el profesor era un dueño del conocimiento. Y se fijan un poco, yo me acuerdo, yo cuando veo hoy día lo que pasa hoy día y rememoro mi época de estudiante, a mí me pasan muchas cosas. Como digo, yo me acuerdo en mi casa de cosas súper prácticas. Todos mis hermanos éramos 4, yo era el menor, todos estudiamos con el mismo libro, digamos, y que era heredado, heredado y heredado, digamos. Y de cierto foco también, como que no, nos enseñaban un poco también lo mismo, generación tras generación. Y eso tiene que ver también con una escuela que preparaba para un mundo que era estable. Entonces el mundo era estable, a todas las personas había que enseñarles lo mismo para poder insertarse, digamos, en un mundo con con ciertos conocimientos, ciertas destrezas, saber hacer ciertas cosas. Había más disciplina, había otras cosas que eran a lo mejor más orden, ¿sí? Había una cierta forma de ejercer la docencia o la educación, etc. Y cuando uno veía a los papás, ¿no es cierto? La gente estaba también todo el día los papás de uno, los abuelos han trabajado siempre en la misma parte, ¿no es cierto? Como que veía otro mercado, podríamos así decirlo, era distinto también la concepción del trabajo. Y hoy día, ¿en qué estamos? Hoy día, digamos, en términos también más genéricos, ¿no es cierto? ¿En qué estamos hoy? Eh, yo diría, me gusta mucho el concepto de Bauman, que habla de un poco de la moneda líquida, de estos tiempos, de estas cosas como medias difusas, que estamos en cambio, estamos, digamos, en un mundo que es súper dinámico y súper cambiante. ¿Cómo nos cambió la pandemia a nosotros? ¿Cómo todos tuvimos que rápidamente rediseñar, reconfigurar, readaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva forma también de hacer docencia? Eh, Hay cambios, digamos, en la estructura familiar, hemos visto hoy día, ¿no es cierto? El avance tecnológico, el aumento de la información o del conocimiento, el avance digital, etcétera. Hay un montón
factores que ya lo han hablado mucho, digamos, investigadores, sobre un poco los cambios que estamos atravesando. Eh, a nivel país, tenemos una situación hoy día también, yo diría en el último tiempo, bien compleja. En otro escenario y que afecta un poco también a nuestros estudiantes y a nuestra sociedad. Uno, yo diría, hoy día Chile está dentro de los top 10, por así decirlo. Voy a ser un poco magnánimo en esto, pero estamos dentro del top 10 de países con mayor dificultad o problemas de salud mental. Trastornos de ansiedad, depresión. eh, Somos top 10 también de uno de los países con mayor consumo de sustancias, tabaco, alcohol, drogas. Somos uno de los países top 10 también de índice de obesidad infantil. Otro dato que también es relevante, en 2019 la Agencia de la Calidad entregó un resultado sobre formación ciudadana, y donde 1 de cada 3 estudiantes validaba la violencia como forma de manifestación para resolver los problemas. Entonces, tenemos una serie de elementos, digamos, que nos están afectando directamente. Y eso es bien delicado. Si nos vamos un poco a lo que sucedió, un poco lo que ocurrió el año pasado, tenemos desde el 2019, ¿no es cierto?, el tema del estallido social, donde muchas cosas se hicieron visibles. Y yo creo que es muy bueno que ocurra como sociedad, decir, bueno, hay cosas que hay que mejorar, hay que cambiar, que no podemos seguir perpetuando ciertas cosas. Eh, Tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la pandemia, que hoy día estamos afectados directamente con todas estas cuarentenas dinámicas, el problema del distanciamiento social, cuánta gente se vio afectada el año pasado también. Yo en lo personal tengo niños chicos, 3 niños chicos, hombres, eh, y lo afectaron súper distinto. Uno estaba feliz con el no ir a clase y el otro lo afectó, digamos. Y como ahí también es un llamado también como la escuela recoge también la diversidad eh, de buenas maneras. Eh, Tenemos el tema del hacinamiento que provocó y que hoy día está provocando también, donde los hogares no estaban preparados para acoger a toda la familia o a todos sus integrantes al mismo tiempo las 24 horas del día durante toda una semana. Problemas de espacio para estudiar, para trabajar, para convivir, eh, eh, problemas de relación, ¿no es cierto?, de tensión, eh, problemas también de enfermedades, de personas que cuidar, de adultos mayores que cuidar, de seres queridos que se vieron afectados por la pandemia. Hay gente que se murió gente querida, cercana. Problemas de empleabilidad a producto de la pandemia, ¿no es cierto?, con la reducción de la jornada laboral, algunos con el seguro de cesantía, empresas que fueron o personas que se pudieron readaptar y otras que no. Entonces, es una situación eh, como con muchos elementos. Pérdida de las rutinas y las rutinas, digamos, y los hábitos de cada uno. Y esto es súper importante también, porque uno, lo que le da seguridad a la persona son los hábitos, son las rutinas que uno establezca. Y él no sabe si uno puede salir el fin de semana o no, si va a haber clases de mañana o no, cuántos alumnos van a llegar, cuántos se van a contagiar, en el caso ahora del retroceso de las dinámicas, si podíamos salir de vacaciones, no podíamos salir de vacaciones, etcétera, etcétera. Eh, Rutinas no puede, en las rutinas de distracción. Eh, entonces, exactamente, todo esto genera un ambiente de incertidumbre y de cambio donde lo que era predecible ya deja de ser. Hoy día como sociedad no hemos visto esta pandemia, pero eh, yo creo, espero equivocarme, pero yo creo que más adelante van a venir otras. Entonces, eh, ¿cómo todo eso no nos afecta? Eh, a nivel país, también el momento histórico que estamos viviendo, con estos sentimientos de crisis social, de crisis política, esta sensación de corrupción, de pérdida de la confianza, donde no hay institución que no esté atravesada por esta crisis, desde cómo ha ido desde la configuración desde la familia, desde el tema de la mujer, que ya se ha hecho visible y bien que así lo sea, ¿ya? El tema de la desconexión con la realidad,
el tema de la justicia, de la igualdad, de la ética. No sé, hay muchos temas que están atravesando hoy día como un manto que se está visualizando y donde nos está interpelando a cada uno desde su rol. Entonces eso es bien interesante. Los desafíos en educación para esto, hoy día, según lo que hablan muchos de los estudios, tanto de las distintas corrientes, un poco de uno de los grandes desafíos de esta educación tiene que ver con el tema de cómo la educación tiene que ser inclusiva. Y bueno, hoy día tenemos todo lo que es la ley de inclusión, digamos, que hemos ido avanzando como ese país, pero también de cómo respetamos también los distintos estilos de las personas, cómo también efectivamente intencionamos la heterogeneidad en nuestras comunidades y cómo en la heterogeneidad también el valor de la diversidad está la riqueza, de cómo favorecer encuentros de diálogo y de encuentro real con un otro, en contra de ese individualismo donde yo gano y tú pierdes, sino decir cómo hay espacios de colaboración y de encuentro. Todo el tema también del conocimiento, ¿no? Esto se habla de la cuarta revolución, ¿no es cierto? Entonces, y de generar confianza y un sentido también de identidad y multiculturalidad, de globalización también, de lo que implica también estas relaciones. Entonces, ahí tenemos muchos elementos. Para partir hablando un poco de estos desafíos, quiero mostrarle a continuación un video. Y después del video les voy a indicar una página para que puedan poner sus apreciaciones. ¿Ya? Así que aquí vamos. ¿Se me escucha bien o no a todo esto? ¿Voy muy Bien. rápido? ¿Sí? ¿Voy muy rápido o no? No, clarito. ¿No? Súper bien. Perfecto. Ya, entonces, vamos a ver un poco de este siglo XXI que se nos viene ya en el ámbito ya educativo. ¿Cómo, qué se nos viene o en qué estamos, mejor dicho? Como poder visualizar, así como se han visualizado ciertos elementos que se daban por dado, decir, a ver, refrescamos en este año 2021 hacia dónde debemos focalizar, orientar un poco nuestro esfuerzo. Ahí va. Ah. No lo escuchamos por si acaso, Francisco. Tienes que compartir el audio. No escuchamos el sonido del video, si es ¿No? que tiene. A ver, déjame ver cómo lo podemos hacer. Espera un poquito, espérame un segundito. Vale. A ver si Marión, te voy a mandar el link, a ver si lo puedes mostrar tú. Para Mándemelo. hacerlo más rápido. ¿Ya? Vale.
fuerte este video, con todas, así como todas estas cosas que estamos atravesando, ¿no es cierto?, como país y como sociedad. Pensando en todos estos elementos, ¿qué competencias o qué habilidades debiesen desarrollar nuestros estudiantes? Para eso, los invito a que puedan ingresar a esta página que se llama www.menti.com. Les va a pedir este código, que es el 80 68 01 77. Y puedan ahí ingresar sus respuestas. ¿Qué competencias, qué habilidades debiesen desarrollar nuestros estudiantes para este siglo que estamos viviendo? En el chat, entonces, Francisco, los participantes pueden encontrar la página web a la que se deben dirigir. Solo deben pinchar el link azul dispuesto en el chat e incorporar el código que también les dejamos en el chat. Ahí vamos a bajar unos minutitos ahí para que puedan... ¿Qué competencias o qué habilidades debiesen desarrollar nuestros estudiantes? Dado este contexto donde estamos situados. Les comento nuevamente entonces que en el chat pueden encontrar el link azul dispuesto para contestar. Solo deben pinchar ese link dispuesto en el chat y sumar el código que ahí mismo aparece. Ya, hemos teniendo ya varias respuestas ahí. Qué interesante todo lo que va saliendo, porque tiene que ver con muchos aspectos, con creatividad, flexibilidad, adaptación al cambio. Por otro lado, hay elementos que tienen que ver con todo lo que es el uso de tecnología, robótica, ¿no es cierto? Hay otros elementos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que son habilidades del pensamiento, con la capacidad de analizar, la capacidad de tener un pensamiento crítico, de analizar, la parte también de las emociones, de la empatía, la asertividad, elementos comunicacionales. Mucho tiene que ver con esas cuatro grandes dominios, digamos, como de habilidades y competencias que nuestros estudiantes
puedan saber, puedan desarrollar. Hoy día también el mundo, hay grandes temas. El tema de los valores con respecto a la tolerancia, el respeto a la diversidad, los derechos humanos, el tema de la democracia. ¿Cuánto nos falta seguir avanzando como país en esos temas? Del respeto. Hoy día la OCDE dice que van a haber que para el día del siglo XXI, en unos añitos más, 5, 10 años más, van a ver como ellos clasifican como 3 grandes tipos de tareas. Tareas que van a implicar como cosas repetitivas, rutinarias, y donde lo más probable es que los avances tecnológicos vayan a reemplazar ese tipo a la persona, al ser humano en esas tareas, en muchos campos. Hay otras tareas que son más complejas y abstractas, y otras tareas que van a implicar en la relación con un otro, cuando hablamos de esta capacidad de diálogo y de encuentro. Porque obviamente hoy día la sociedad nos exige estar en establecer múltiples interacciones con las personas, con los grupos, porque ya no vamos a trabajar en un grupo cerrado, sino vamos a ser un grupo que se va a interconectar con otros grupos. Si lo llevamos al término de las escuelas, ¿cuánto trabajamos con otros profesores, con otras escuelas? ¿Cuánto trabajamos en redes? ¿Cuánto aprendemos de nosotros mismos? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un poco unos grandes desafíos. Otros autores hablan de estas mismas habilidades y competencias, estas llamadas competencias del siglo XXI, ¿no es cierto?, con estas capacidades de pensar, de hacer y de estar en el mundo, de trabajar, que vamos a ir abordándolas como estos desafíos también que son necesarios de ir haciéndose cargo para poder afrontar mejor este camino que cada uno quiere ir desarrollando, cada institución quiere ir desarrollando con sus estudiantes. Y ustedes mismos acá lo dijeron. Estas son las habilidades y las competencias que debemos focalizar y orientar nuestro trabajo. Obviamente, una vez que ya tenemos definido el qué, la gran pregunta es el cómo. ¿Sí? Se me queda pegado. Ahí sí. Una vez que ya hemos definido el qué queremos trabajar, el qué es interesante y necesario que nuestros alumnos desarrollen, la gran pregunta es el cómo. ¿Cómo trabajamos esto en instituciones? ¿Cómo trabajamos esto en el aula? Para que nuestros estudiantes puedan hacer ese recorrido de formarse y de crecer siendo unas personas íntegras con todos estos problemas que hablamos que tiene hoy día Chile. Que sean personas conectadas consigo mismos, para que el día de mañana eso no se trasunte en problemas de enfermedades mentales, ni de abuso de sustancias, ni otras cosas más. O sea, ¿cómo lo hacemos que se conecte con su interioridad? Y que puedan ser personas que puedan desarrollar al máximo sus talentos. Que sean personas con una conciencia ciudadana, responsable. Es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día todas las instituciones educativas. Para hablar esto, voy a ir conversando sobre algunas cosas, el cómo podríamos trabajar esto. Algunas instituciones han avanzado mucho, esto es fruto de lo que hemos recogido, de lo que están haciendo muchas instituciones. ¿Ya? Algunos de esos elementos. Hay unas cosas que son mandantes, que son el currículum. ¿No es cierto? Hoy día nosotros, como establecimiento educacional, estamos obligados a pasar un currículum, que tiene ciertos objetivos. Hoy día, gracias, yo digo como... Hoy día, debido a la pandemia, se realizó una priorización, muchos colegios lo están cubriendo, otros colegios están incorporando más de esos objetivos mínimos que se están exigiendo. Y esos objetivos del currículum tienen como impregnado en su construcción, ¿no es cierto?, ciertos elementos actitudinales también, ciertas habilidades, ciertas cosas. Lo que hemos visto muchas veces, y que puede correr el riesgo que así suceda, es que muchas veces decimos que esas competencias y esas habilidades del currículum se empiezan a desdibujar en el momento en que uno está ejerciendo la labor pedagógica. Entonces, ahí hay un problema, hay una tensión en eso, en cómo poder trabajar estas competencias que ustedes ya dijeron que son necesarias para estar en este mundo, para formarse y poder responder y poder desarrollarse
versus esto que va sucediendo, esta tensión con el currículum. Entonces, una de las cosas que hemos visto que es interesante es cuando ocupamos estas competencias, las visualizamos y las intencionamos, decir, yo quiero formar esta competencia y para eso me sirve este elemento de contenido curricular. Porque eso puede ayudar, puede contribuir a ver cómo se están desarrollando esas habilidades y esas competencias en nuestros estudiantes. Porque lo que pasa muchas veces es que eso se desdibuja y se pierde en el camino. Y eso pasa necesariamente por el tener muy claro cuáles son las competencias que uno quiere intencionar. Cuando hablamos de la manera de trabajar, si nosotros decimos, oye, queremos trabajar, que los alumnos aprendan a establecerse relaciones con un otro, pedagógicamente yo tengo que intencionar para que eso se dé, porque no se va a dar por osmosis. Y hay muchas cosas que nos pueden ayudar para ver cómo poder hacer interactuar a los grupos. ¿Cómo podemos, porque eso sabemos que contribuye, digamos, a aceptar la diversidad, a aceptar la opinión de otros, y esa es una competencia que es primordial para el mundo en que estamos. Más en el Chile en que estamos hoy día, donde cuesta mucho escucharse. Entonces, ¿cómo ayudamos y formamos a nuestros estudiantes para poder dialogar y encontrarse con un otro, el tomar acuerdos, el poder trabajar con un otro? A través de nuestro trabajo con la escuela de aprendizaje, lo que hacemos nosotros es dar el espacio y hacer un espacio guiado, intencionado para que el profesor también aprenda a relacionarse con otros profesores. Lo que hemos visto, una enseñanza tradicional, cada profesor está en su sala con su asignatura y a lo más la planificación que yo hago me la divido con mi colega de la misma asignatura. Tú haces la de séptimo y yo la de octavo. Y es distinto cuando sucede, cuando los profesores se juntan y empiezan a diseñar en conjunto la mejor experiencia de aprendizaje posible para los estudiantes. Porque me obliga a mí a abrirme, y a abrirme a otras posibilidades y a otras opciones, y ampliar mi campo de repertorio. Hoy día, una de las dificultades que hoy día tenemos a nivel de la evaluación docente, o de las quejas que hay, es las pocas instancias de reflexión sobre la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos esto para generar esos espacios de reflexión y de intercambio? Y que no sea un espacio de queja, ¿ya? Sino como un espacio constructivo de creación de los profesores. De estos temas de vivir en el mundo, de cuando hablamos de este tema de la formación ciudadana, ¿cómo eso qué cosas del currículo nos puede ayudar para hacer la formación ciudadana? O el tema de la responsabilidad personal y social, o vamos a esperar que eso se dé solamente por osmosis. Y eso hay que intencionarlo en el currículo. Lo mismo en las maneras de trabajar, todo lo que es la digitalización, ¿no es cierto? O los avances informáticos. Hoy día con la pandemia nos hemos volcado a todos, yo digo por una parte bueno eso, que a todos nos obligó a actualizarnos en esto. Y eso es algo que no debemos perder. Y hay muchas herramientas hoy día, muchas cosas que nos pueden ayudar en esto. En la manera de pensar. Generalmente nosotros en las clases, lo que me ha tocado ver, que muchos colegios están haciendo otras cosas y otras apuestas, pero cuando hablamos de desarrollar la habilidad del pensamiento, que el alumno ojalá tenga conciencia y pueda decidir lo que él quiera. Pero nosotros tenemos que ayudarle a que ojalá su pensamiento sea lo más eficaz posible. Entonces decimos, queremos desarrollar pensamiento crítico, pero le enseñamos a pensar críticamente cómo se hace eso. Le enseñamos a analizar. Entonces, realmente estamos viendo cosas que no se han intencionado, y hay muchos colegios que están intencionando eso. Cosas de cómo hacer para habilitar y desarrollar en nuestros estudiantes esa competencia y esa habilidad. Para que ojalá el día de mañana él pueda tomar la mejor decisión posible. Que él se pueda hacer cargo de su vida. Entonces, ahí hay varios temas. El hacer consciente los procesos de aprendizaje, de evaluación, de qué es lo que está pasando, estar conectado con su interioridad, con el sentido de la trascendencia. Bueno, hay un montón de temas. Pero esa puede ser una vía de decir, bueno, a ver, ¿cómo damos vuelta y giramos y miramos la educación desde, a lo mejor, y esto implica desde la planificación, digamos, de qué es lo que uno está intencionando explícitamente en el aula? Cosa de nosotros poder tener input como institución o como docente de cómo van avanzando nuestros alumnos en eso.
y eso implica a lo mejor, bueno, modificar formas de didáctica, también de evaluar qué estamos evaluando, cómo estamos evaluando, y ahí lo que el decreto 67 nos da una tremenda ayuda en poder orientar y poder como formarse en eso, establecer buenos procesos de evaluación y de acompañamiento. Eso puede ser una luz. Otro elemento, y también pensar, cuando hablamos también de bases curriculares, que si queremos trabajar estas competencias, ¿cómo podemos trabajar el currículum? Si yo quiero intencionar A, B o C, o estas 5 o 6 competencias, decir, bueno, ¿qué contenido nos puede ayudar para poder trabajar esa competencia? Porque sabemos que las competencias van a ser necesarias, el currículum puede que cambie. Hace pocos años atrás se cambió la serie cuarto medio, y ahora, y antes cambió los de enseñanza media, o sea, hay una actualización del currículum, y ojalá que eso siga ocurriendo, y se vaya haciendo más liviano. Hoy día la priorización curricular nos permite también poder tener más plasticidad para poder pensar de manera distinta cómo trabajar el currículum. Y una de las alternativas que hemos visto y que trabajamos también es poder priorizar el currículum. Hoy día el Ministerio nos da el currículum priorizado, pero también es importante verlo esto en vertical y en horizontal. En pocas palabras, el currículum dice, estos son los objetivos que usted puede pasar en estos 2 años, pero decir, bueno, ¿qué contenido también pensar desde la asignatura de uno? ¿Qué objetivos son necesarios que el alumno tenga para el siguiente año? Porque también hay que tener cuidado de no pisarse la cola, digamos. Entonces, ahora, ¿será necesario incluir otros o no? Hay un trabajo bonito que se puede hacer de priorización, de ver un poco, porque también los objetivos del currículum, algunos son de mayor grado de envergadura que otros. Hay otros que están subsumidos. Entonces, de mirarlo de manera distinta. Y eso tiene que ver un poco con la priorización y la jerarquización del currículum. Hay otro elemento que tiene que ver a lo mejor que puede ser una muy buena alternativa, la integración del currículum, y esto tiene que ver con mirar el currículum integrado o interdisciplinariamente. Porque a lo mejor, y hemos visto que hoy día se están elaborando proyectos con respecto a temáticas, donde participan las distintas asignaturas, y con eso eficientizamos tiempo, que hoy día siempre falta en educación. Los profesores piensan en un proyecto de esa asignatura, cómo contribuyen a cada uno de ese tema, o a ese desafío, a esa pregunta. Y eso es muy importante en términos de aprendizaje, porque si ustedes piensan en el cerebro de uno, siempre es el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, cada uno cumple su función, pero nosotros lo que tenemos que ayudar, ojalá, que en el estudiante pueda establecer el máximo de conexiones posibles. Entonces, al vincular un tema desde las distintas asignaturas, favorecemos el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Que él se pueda armar el mapa y no ve cosas aisladas. Entonces, ese también es un desafío que uno puede comenzar a incursionar y a potenciar los colegios que ya lo están haciendo hoy día. Otro elemento que siempre queda en el tintero, por eso nosotros decimos, acá nos adherimos un poco al proyecto Harvard, que se preocupa de ver, bueno, cómo poder hacer que los alumnos piensen, desarrollar el pensamiento, la capacidad de aprendizaje, a desarrollar estas competencias de estabilidad, porque el mundo es cambiante e incierto, y lo dijimos, va a cambiar. El contenido curricular va a cambiar de este año. Lo más probable, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos esas competencias para que, y también con el aumento del conocimiento, o sea, el conocimiento hoy día es exponencial hoy día. Entonces, al alumno hay que enseñarle esa capacidad de discriminar, de tomar decisiones, ¿sí? De valorar, de cuestionar. Entonces, que son importantes un poco para desarrollar esa capacidad de adaptación y flexibilidad que ustedes mismos están enunciando, que son necesarias para nuestros alumnos y alumnas. También otro elemento que es muy relevante es también como formarse o investigar, ¿no es cierto?, sobre ver cómo es más probable que ocurra el aprendizaje, porque el aprendizaje ocurre en los espacios formales o informales. A esto me refiero dentro de la escuela y fuera de la escuela. Pero cuando uno se va adentrando en esto, es decir, cuando uno está enfocado en que quiero que mis estudiantes aprendan, entonces la pregunta es, no solamente tengo que enseñar como yo creo que me sale mejor, sino también saber cómo es más probable que ocurra el mejor aprendizaje posible. Y hoy día tenemos muchas investigaciones que nos hablan un poco de este tema de
de entender que el aprendizaje es un acto intencional. O sea, hay una decisión acá y queremos responder, decisión del profesor, ¿sí? Pero también de cómo hay que rescatar también el tema del interés y la motivación. Hoy día, ¿cuántos alumnos van motivados a clase? El gran problema que ha salido el último estudio, ¿no es cierto?, del CIMSE, el tema de la motivación escolar. Entonces es importante decir, bueno, ¿cómo nosotros, yo pedagógicamente, tengo que decir, cómo llego al corazón de la persona? ¿Cómo llego al alma? Para lograr que se movilice. Entonces hay todo un trabajo pedagógico que hacer. ¿Sí? Entonces, pensando no en lo que yo creo que es mejor, sino cómo yo lo hago para movilizar a él, y eso pasa por conocer a mi estudiante, por conocer cuáles son sus necesidades, los intereses, y hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para eso. Que el aprendizaje también, otro elemento tiene con la pertinencia, que sea relevante para el estudiante. Con esto me refiero a que muchas de las cosas, el aprendizaje no ocurre si para el alumno no es relevante, si no tiene conexión con lo que a él le pasa, con lo que está pasando en la realidad. Uno de los desafíos, digamos, de la escuela del siglo XXI tiene que ver en cómo la escuela sale al mundo, o si no al revés, cómo yo el mundo lo traigo a mi sala. ¿Cómo yo conecto a los alumnos con esa realidad? Que le haga sentido. ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué estudio tal o cual ramo, tal o cual contenido? Tiene que haber un vínculo bien poderoso. Acá es algo muy potente que eso se trabaja mucho a través de la metodología por proyecto, el aprendizaje basado en problemas, el tema de la aula invertida. O sea, hay muchas cosas que uno puede ir viendo para ver cómo lograr esa pertinencia. Y un tercer elemento tiene que ver con el aprendizaje también es experiencial. ¿Ya? O sea, ahí, cuando decíamos que antes, como uno estudió que era solamente transmisión de conocimiento memorístico, acá yo tengo que conectarlo con la experiencia del alumno. ¿Qué significa esto? Entender que la persona tiene una unicidad, que es razonamiento, o el pensamiento, la emoción y el cuerpo. ¿Cuántas veces dejamos la emoción y el cuerpo de lado? O vemos el cuerpo en educación física solamente, la emoción en otra asignatura, y no la conectamos con su vivencia. En época de pandemia, obviamente es medio difícil, pero sabemos que el aprendizaje es social, y en pandemia esto es un gran obstáculo, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder construir el aprendizaje con otro? El aprendizaje es una experiencia subjetiva, y acá uno de los desafíos es decir, es cómo el alumno incorpora lo que le queremos enseñar a su forma de ver el mundo, cuál es la posición que él tiene frente a eso. ¿Ya? ¿Qué opina sobre eso? Pues no voy a cuestionarlo sobre eso. Dotarlo de herramientas de la toma de decisiones, que queda rutina, destreza. Hay muchas cosas que ponen la rutina y destreza del pensamiento, así como otros hábitos que uno tiene que ir incorporando para que ir desarrollándose mejor como individuo. El cuestionar, enfrentarlo con sus ideas previas, y no olvidar que el aprendizaje está orientado al cambio. Cuando no hay cambio no ocurre aprendizaje. Y el cambio ya sea por la creencia que uno tiene, por las conductas, por las acciones, por las actitudes. Eso ya es un cambio. Entonces, de ir viendo esos elementos. Un tercer aspecto, yo diría que tiene que ver con estas competencias que hemos hablado todo el rato, de ciertas maneras de trabajar en el mundo, estas maneras de vivir, de conciencia ciudadana, de participación, de responsabilidad cívica, ¿no es cierto? De hacerse cargo de su propia vida, que lo que queremos es que nuestros estudiantes puedan hacerse cargo de su propia vida, sean responsables, tengan las mayores herramientas para hacerse cargo y ser lo más feliz posible. Estas herramientas para trabajar, estas maneras de pensar. Algunas ideas con respecto a esto. Lo que varios autores, entre ellos Fadel, también Ferran Luis, tiene un maravilloso libro que se llama La Nueva Educación, y Fadel, La Educación en 4 dimensiones. Y plantean algunos puntos que son buenos como tomarlos para decir, bueno, ¿cómo iniciamos este camino, este tránsito hasta hacer una escuela del siglo XXI? En esta manera de trabajar, en esta manera de vivir, de estas herramientas para trabajar y de pensar. Lo primero es esto que decimos siempre, queremos que un alumno sea activo, realmente activo, ¿y qué es lo que implica eso? En términos de diseño pedagógico.
¿ya? Recuperar y repensar esta relación. Hoy día en pandemia, uno de los esfuerzos tiene que ver con recuperar esta relación dialógica profesor-alumno, porque la virtualidad es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿cómo pensar canales distintos para no perder a ese alumno? Hoy día uno de los grandes temas es el tema de la deserción escolar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago también para recuperar, para reconectar? Y hay que pensar formas de recuperar esa relación profesor-alumno, que por la virtualidad es más complejo. Rol de los alumnos también, yo diría también, el rol de los alumnos con la metodología empleada. O sea, efectivamente, si uno aspira y desea que el alumno sea activo en el proceso de aprendizaje, hay que mirar muy bien la metodología, porque si no solamente va a querer en un deseo, en unas ganas de, pero desconectado con lo que sucede realmente. En lo que es el rol del profesor, o sea, efectivamente estamos cumpliendo un rol mediador, de facilitar ciertas cosas, o estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero haciéndolo mejor. Hay que ver, hay que ir evaluando caso a caso. Lo que es metodología y evaluación, otro ámbito, es decir, bueno, de pensar cómo yo amplío el repertorio de estrategias de mis docentes. Porque hay docentes que se manejan muy bien, y otros no tan bien. Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar eso? Para dotarlos, de equiparlos, digamos que tengan una mochila más pesada, con más fuerza, para poder afrontar estas necesidades. Ahí, repito, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, la clase invertida, la gamificación, design thinking, hay un montón de estrategias, millones de otras que se pueden utilizar para diversificar un poco la metodología y la didáctica del aula. El tema de la evaluación auténtica, cómo hacer una evaluación de procesos, cómo vamos a evaluar esas competencias. Porque si estamos declarando que queremos intencionar eso, ¿cómo la estamos evaluando efectivamente? ¿Qué peso tienen dentro de mi evaluación? Y acá el tema, se puede innovar mucho en los temas de los entregables, hoy día en los formatos virtuales, hoy día que se pueden utilizar, no sé, fotos, mapas conceptuales, infografías, videos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas que se pueden evaluar en lo que es parte de, en los recursos con que cuenta y la estructura con que cuenta cada institución. Hay cosas, claro, que tienen que ver hoy día con la parte tecnológica, el uso de equipos, conexión a internet, de poder ir avanzando en esto. Pero también hay otras cosas que no requieren tanto presupuesto, ¿ya? Tiene que ver con utilizar también las plataformas que hoy día existen, hay muchas plataformas gratuitas en esto, Google, instrumentos, hay plataformas para evaluar, aparte de la que pueda, si cada colegio tiene Classroom o tiene otras, digamos, Google, de instrumentos para, saber manejarlos bien los formularios para hacer evaluaciones, hay otras como Fluvaru, hay otras como TATQuiz, hay millones. Hay otras plataformas que ayudan para la interacción también en formato virtual o híbrido, empezar a ocupar los sites, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay temas también que tienen que ver con la organización. Hoy día muchas instituciones, claro, a nivel de Estado, nosotros se pidió un poco planificar este año 2021, presentar su plan, y muchos colegios ya han pensado esto. Pero de pensar muy bien también las modificaciones, ahora hay un periodo de ajuste en estas semanas que llevamos de inicio de clase, hemos vuelto a algunos establecimientos, han vuelto, digamos, a cuarentena, ¿no es cierto?, a fase 1, los que pudieron iniciar, otros colegios han estado en formato híbrido, con sus alumnos, algunos van a mitad del curso, no sé, algunos van semana completa, algunos 3 días, 2 días, van intercalándose, etcétera, etcétera. Otro con jornada mañana y tarde. O sea, hay toda una organización y una logística que los colegios han ido pensando un poco para dar respuesta. Pero es importante también pensar el tema de la organización y el trabajo colaborativo, de la organización de esos tiempos, de esos espacios, para que efectivamente se dé, porque, repito, no se va a dar solamente por osmosis. De cómo lograr también esa organización de sinergia entre instituciones, entre las cosas que van pasando. Porque obviamente tampoco hay que descubrir la rueda. Obviamente sabemos que los tiempos siempre son escasos.
Un otro elemento que se habla en términos de cómo pensar el vínculo familia-comunidad, cómo la escuela se quiere vincular con la comunidad, cómo la escuela efectivamente quiere vincularse con las familias y qué espacio les da para eso, que son cosas distintas, ¿ya? Entonces, de pensar los encuentros con apoderados, de darle una lógica distinta también a este margen también de construcción, de encuentro y de diálogo. No solamente que sean espacios informativos, para eso uno envía correo, ¿sí? O sea, si uno hoy día cita digamos, a ciertas personas porque es para aprovechar bien ese momento. Hoy día los tiempos estamos todos cortos de tiempo. Hoy día vivimos en un mundo que estamos siempre medios apurados haciendo cosas. Los espacios y los ambientes, el tema de muchos colegios también nos ha obligado a pensar esto, pensar los espacios, la distribución, ¿no es cierto?, en cómo poder hacer, pero también de pensar muy bien el clima y el ambiente que hay en las instituciones. Cuando hablamos en pandemia también tenemos elementos que la gente anda más tensionada por todos estos elementos y todos estos cambios. Entonces puede ser más probable que ocurran situaciones de violencia, o de mala convivencia, o un clima tenso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Ya? Yo diría, uno de los, a partir de estas 6 dimensiones que se habla un poco de cómo afrontar el cambio, las transformaciones, hay un elemento que es central y que es transversal, que esto depende casi exclusivamente de la creatividad de los profesores y del equipo directivo de cada establecimiento. De cómo poder repensar una educación distinta, procesos distintos. Algunas reflexiones, después para dejar ahí preguntas, digamos, pero como para este 2021, centralidad de la persona, cuidar a las personas. Eso significa, muchos colegios trabajan el tema del autocuidado, el cocuidado, el autocuidado, bueno, lo que yo necesito, lo que necesita también uno para estar bien, porque la pandemia hemos visto mezclado un poco lo que es la vida laboral, la vida familiar, digamos, íntima, los espacios de cada uno, pero preocuparse en qué están nuestros estudiantes, en cómo están. Hoy día, claro, también se han creado encuestas también a nivel de agencia para ver el estado socioemocional de los estudiantes, conocer la realidad, si cuenta con los equipos, cuenta con los espacios, o no. ¿Con qué momentos? Porque también hay que planificar de acuerdo al contexto donde uno está, porque uno puede idear muchas cosas de manera ideal, digamos, pero en la práctica son inviables. Lo mismo con los padres y apoderados. Los momentos de cuidado, los momentos también de diálogo y de encuentro con ellos. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo van a ser? Etcétera. Cómo uno va a ir tomándole el pulso a lo que va pasando en nuestra comunidad. Los docentes y educadores, acá lo dije el último, pero para mí uno de los más importantes también. Hoy día al hacer clase, un profesor, yo no sé, me ha tocado ver profesores hacer clase todo el día con la mascarilla. Eso es muy fuerte. O sea, digo yo, se va ahogando en su propio monóxido de carbono, digamos, y tratando de respirar, y para poder que llegar a los alumnos, los colegios que estuvieron presencial, digamos, es un esfuerzo notable eso. Entonces, ¿cómo cuidamos también a nuestros docentes, a nuestros educadores? Porque es complicado, es súper complicado. Hoy día salió hace poco, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, todos somos profesores de un colegio, ¿no es cierto?, un audio que se grabó un poco de cómo los profesores también están sobrecargados de decir, bueno, estoy en clase presencial, pero automáticamente otro curso está en línea, o no, y obviamente uno cuando hace clases es muy distinto hacer clases presencial o hacerlo online. Entonces, que los alumnos también se conecten online a lo que está pasando en la clase es bien complejo, porque siempre cuando el alumno está escuchando, viendo algo 8 horas o 6 horas en la mañana, digamos, y con todas las vicisitudes que eso trae. Los aspectos socioemocionales, fijarse muy bien, y con esto, algunos de los temas que se pueden ir surgiendo en los colegios, la dificultad de estudiantes para retomar el ritmo de clase. Muchos tuvieron un año a lo mejor sin clase, o con muy poquitas clases o horas, el retomar el ritmo, de estar toda una mañana sentado, digamos, estar concentrado, eso va a implicar también que hay que tomarlo en cuenta en este periodo también de ajuste.
de la ansiedad, digamos, de los mismos estudiantes. Gestionar las emociones, la energía. Digo, los estudiantes se relacionan. Muchos colegios han optado, lo que me ha tocado ver es que han parcelado al grupo curso en 2, digamos, y eso significa que si yo antes me relacionaba con 30, con 40 alumnos, me voy a relacionar con 15, con 20. Entonces obviamente tengo menos posibilidades de escape, y eso también puede provocar a que haya más tensiones a futuro. O que los alumnos vayan solamente a clase en la mañana y en la tarde no. ¿Sí? Entonces, todo lo que eran los talleres o cosas, actividades extraprogramáticas o otras vías de escape no van a estar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Son algunos puntos que pueden ser relevantes de considerar. El tema de la convivencia, obviamente, el tema de la empatía, no violencia. Si uno está más nervioso, está más tenso. Y es más probable que uno explote o que uno reaccione de mala forma. No olvidar que hay personas que han perdido seres queridos. Entonces, eso ya de por sí a uno está en un tono emocional distinto. Se van a hacer tutoría acá, encuestas, tutoría de profesores. Me ha tocado ver que hay colegios que se han dividido entre todos los profesores para hacerle seguimiento a cada uno de los alumnos. Entonces los llaman 1 vez o 2 veces a la semana para ir viendo, digamos, cómo está, pero un rol más personal, no tiene que ver con lo académico, sino cómo está el alumno también. De cómo poder distribuir, a lo mejor, repensar un poco esa labor. Hacer encuestas, etcétera. Recoger información. Yo creo que lo mejor es tener información para poder tomar la mejor decisión posible en todos los aspectos. Los sellos identitarios, otro elemento que es importante. Acá me adhiero a esta cifra, menos es más, ¿ah? Que lo decía un gran arquitecto, Mies van der Rohe se llamaba, de que cada establecimiento también vuelva a remirar por una parte su proyecto educativo, su perfil de egreso, y ser fieles a eso. Es decir, ¿en qué priorizamos de eso? ¿Con qué nos vamos a quedar en este año? Dada la situación de este año, ¿con qué nos vamos a jugar? Para esto puede servir, bueno, qué cosas le gustaban del colegio, qué cosas no, etcétera. ¿Ya? ¿Qué cosas son necesarias rescatar? Que el año pasado a lo mejor se perdieron con el colegio. Bueno, hacer una mirada un poco más atrás, que esto es necesario rescatarlo porque dada la identidad de nuestro colegio. Y también, como decía un sacerdote, lo mínimo necesario, que asegure eso. ¿Sí? Pues no puedo llenarnos de cosas. En los colegios ya se hacen muchas cosas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas esenciales, mínimas, necesarias para asegurar mi proyecto educativo? Dado este tiempo, dado este 2020. Otro tema que es importante, el pensar también este sano equilibrio, lograr más o menos que sea algo armónico, un poco pensar siempre, bueno, ¿cuál es el trabajo diario que hace cada estudiante? De irlo, como darle volumen a esto, dimensionarlo. Como, repito, el tema de la motivación y el interés acá es clave cuando pasamos a un formato online o no. El tema de la organización, la convivencia, tanto del colegio como de la familia. Otra línea interesante puede ser hacer un trabajo de reflexión a nivel de profesores de cada institución. Tener momentos para decir, bueno, ¿qué me preocupa? ¿Qué me está preocupando hoy día en mi funcionamiento de mi clase? Hoy día, en estas 2 semanas o 3 semanas que llevo haciendo clases, bueno, ¿qué cosas me preocupan hoy día? Tener una conversación con los profesores en grupos pequeños, de poder levantar un poco estas necesidades que están teniendo los profesores. ¿Qué cosas le están angustiando? ¿Qué cosas aprendí esta semana o qué cosas me di cuenta que tengo que aprender? Y el cómo me siento. ¿Sí? El cómo nosotros vamos llevando el termómetro un poco de esto. Son conversaciones necesarias. Por eso, preocupación por la persona. ¿Ya? Es un foco, porque obviamente si uno está bien va a poder hacer otras cosas bien. Si uno está mal, va a andar dando botes. Va a ser más complicado. El trabajo con apoderados, gestión de padres, el pensar un poco estos reuniones de trabajo, con delegados, con encuestas, no sé, hay creatividad acá, hay que ver cómo distintos canales, distintas formas de poder establecer diálogo y encuentro y cómo yo sumo a los apoderados a que se adhieran y sean partícipes y también sean
parte de este proyecto educativo. Y entendiendo también en las situaciones que están, que muchos están trabajando con los hijos en la casa, o sea, hay que ponderar bien esto, ¿sí? Por eso, las situaciones mínimas necesarias. ¿Qué más? Con los equipos directivos, yo diría 3 cosas que para mí no sé, pueden resultar esenciales, digamos. Una, poder ayudar, poder contribuir con el orden, con la orientación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el aula va a haber desorden. Piénselo, si llega un alumno que hay que desinfectar o no, de los espacios, que las mascarillas, etcétera, etcétera. Incluso estaban moviendo una sala a otra, después higienizar la sala, muchos colegios lo están haciendo cada cierto tiempo, etcétera. Entonces va a haber desorden en la sala. Entonces, ¿cómo yo entrego, ojalá, las orientaciones más claras posibles? ¿Cómo yo ayudo y facilito el orden? Y otras labores también con estos espacios de protección. ¿Cómo yo genero estos espacios de cocuidado? De cocuidado con el trabajo que están haciendo los docentes, y de cómo se va transformando en una escuela, digamos, que sea lo más resiliente posible en este mar, digamos, de incertidumbre y de complejidades que estamos viviendo. Experiencia acá, no ha tocado ver muchas cosas en la visita a los colegios, y obviamente de repente hay que sacudirse un poco, yo digo, como de estos cinturones que nos apretan, ¿ya? Y yo digo, la innovación tiene que ver con una manera distinta de enfocar ciertas cosas más que hacer cosas tan diversas, digamos, o tan distintas. Y también, pero de ir cuestionando, cuando digo, bueno, de cómo vamos, si nosotros queremos desarrollar estas competencias en nuestros alumnos, también nosotros tenemos que vivir esta capacidad de pensamiento crítico, de analizar, de poder ver, de poder trabajar con otros, ¿sí? Y de poder cómo nosotros mismos vamos desarrollando también más competencias y habilidades para poder también enseñarlas a otras personas. Eso, quiero dejar tiempo para preguntas, dudas, yo creo que más entretenida en la conversa, pero puse algunos puntos para poder tener un poco, para poder ir viendo un poco las necesidades de este tema que a mí me apasiona, pero es súper amplio. Traté de acotar un poco algunos puntos, digamos, pero para que puedan contribuir un poco a hacer una escuela diferente en un tiempo diferente. Sí, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Esto es un curso, un diplomado que venimos desarrollando, como contaba Francisco, hace 4 años ya. Y es un curso, es un diplomado de ¿cuántas horas? 64, casi 100 horas, ¿no? Entonces, 65. reducirlo a, ¿qué? 65 más la fase de acompañamiento. Entonces, reducirlo a 1 hora, y más encima en tiempo de pandemia, es más complejo, pero yo creo que hiciste una muy buena síntesis de la situación que estamos. Dejamos de todas maneras abierto el micrófono, no, él se me va a retar Mario, el chat, pues alguno quiere algún comentario. Yo creo que nos dejaste más en una instancia reflexiva. A lo más no sé, digo yo, pero es lo que pueda contestar, no sé, dudas, preguntas, otras preguntas que surjan también a partir de lo visto. O por último, nos pueden dejar también algunas preguntas que podemos dejar masticando. Veo que, espero que está todavía, creo que estaba Matías Ríos, que está ahí. Hola, Matías. Él nos puede contar también, el director del Seminario Pontificio Menor, que ha hecho uno de los primeros colegios que tiene un trabajo con la escuela, así que también tiene mucha experiencia en esto. Aquí dan ganas de empezar como a abrir y decir, compartamos experiencias en que estamos, porque estamos todos haciendo muchas cosas. Lo interesante que les queríamos plantear también acá era que la escuela, como si ustedes ven, toca varios temas, temas muy relevantes, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que tiene un método de cómo abordar esta problemática, que no es el método ni la técnica, es una forma, una aproximación. Ahí asiente Matías, así que vamos bien.
así, que es una forma de aproximarse a esta problemática. No, aquí no es una técnica que está por sobre otras. Hace una primera fase, hace esta reflexión más profunda, después nos va haciendo, bueno, gracias Marion, aquí estamos como en la fase del paso a paso, que no queremos ver más. Ahí va a decir abajo, comunas en cuarentena, pero no, estas son las fases de la escuela. En la primera fase donde hacemos una reflexión, después una fase donde nos muestra cuáles son las técnicas que se pueden ir aplicando de diferentes lados, como le digo, no una sobre otra, ni querer competencia entre las técnicas, sino como también se complementan entre sí, y según los recursos y la problemática que quiero resolver, cuál es la mejor técnica que aproxima a esa resolución, y muchas veces hemos visto que combinan técnicas, porque es así, no es necesario una sobre otra. Una tercera fase donde se hace el diseño del proyecto, donde hace mucho tiempo que hemos trabajado con la priorización curricular. Y ahora en pandemia más todavía sirve mucho poder hacer ese análisis, y después un acompañamiento en la implementación. Ese es el método que hemos estado trabajando, que los queremos invitar. Estamos abriendo en estos momentos nuevos cupos para nuevos colegios. Marion, ¿era un video? Yo quizás me equivoqué en eso. ¿Quieres mostrar como video? No, era un flyer, sí, está bien. Ya, se vio. Hay información disponible en nuestras redes, si quieren participar en eso, si quieren seguir reflexionando. Nosotros los invitamos hoy día a esta escuela como les decía, como un método, en la escuela completa. Hay cursos que también hemos hecho específicos, más cortos, pero les invitamos a esta experiencia. Una de las experiencias más significativa que por lo menos queremos nosotros es que pueden compartir con otros, aunque sea virtual, va a tener la posibilidad de conocer a otros colegios que están más avanzados en esto, colegios que están partiendo, y hay mucha interacción con otros compañeros, se conocen los otros proyectos que están trabajando ellos, así que siempre una experiencia de aprendizaje bien interesante. Y nosotros ahora, también en pandemia, estamos haciendo clases sincrónicas, y estamos también desarrollando todo un tema de algunos módulos asincrónicos. Así que también la invitación queda abierta para seguir reflexionando y para seguir viendo, como yo les comentaba. Creo que se queden con la idea de que es un método, una metodología para poder implementar este tipo de aprendizaje. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? O preguntas. Como les digo, la invitación que está ahí para poder seguir. Yo sé que este año es un año de desafíos nuevamente, pero ahí está. Matías quiere hacer un comentario como alumno, colegio casi que ya está casi egresado con su equipo de profesores y profesoras. Ahí se escucha. No te había avisado, Matías. Muchas gracias por querer participar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, si yo tengo algunas palabras y la experiencia que me ha dado, en primer lugar, feliz experiencia que hemos vivido como colegio en la capacitación del diplomado del aprendizaje colaborativo, donde todos los profesores de este colegio han hecho durante 3 años esa capacitación que ha sido muy buena, que ha entregado muchas oportunidades. Y yo creo que si hubiese que ponerle una palabra a esto, yo le diría adaptación ágil a los cambios, porque finalmente el colegio, con todos sus docentes, nos capacitamos entre el año, creo, 2017, 18 y 19, y cuando llegó esta pandemia que llegó a enseñarnos de una forma distinta, a hacernos trabajar de una forma distinta, el equipo de profesores estaba en primer lugar adaptado a estar estudiando, ser dinámicos y flexibles, porque eso es lo que significaba esa capacitación, es tener que pensar y rediseñar las formas antiguas de trabajo, poner condiciones nuevas, y creo que a esta institución, que todos los profesores hubiesen pasado por esa capacitación, que es muy necesario, esto del aprendizaje permanente, continuo,
nos entregó, como les digo, una gran, nos puso un piso o un andamiaje como colegio que nos permitió surfear la ola, que nos ha acompañado tanto tiempo, digamos. Todavía no tenemos fecha de término, ¿no es cierto? Entonces, por lo mismo, estar atentos y siempre dispuestos a aceptar que esto de alguna forma no tiene un control que nosotros podamos manejar. Entonces, creo que esto, como que nos ha mencionado Francisco recién, a mí me surge, digamos, de lo que recién presenta, esto de estar muy abierto, ágil a los cambios, ser muy flexible como colegio, y creo que la mayor experiencia que he podido lograr y capitalizar después del trabajo que hemos realizado estos años con CEPEC. Muchas gracias, Matías. Gracias por poder compartir tu experiencia. Esto no estaba preparado, no sabía. Habíamos visto que Matías estaba en la lista de los que se habían inscrito, pero sorpresa, y es bueno contar desde la experiencia, ¿no? Que está aquí. Y mira, tanto el aprendizaje, la gana de aprender y reflexionar, que Matías ya tiene casi todos sus profesores ya formados, igual viene a la charla a escuchar y a conversar, y eso es una gran señal de la importancia de estos temas. Así que muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas, preguntas específicas, algunas muy generales? El tema de la evaluación docente aquí no, bien difícil que podamos abordar, pero un gran tema de reflexión, valores y evaluación docente. Hay algunos que están preguntando, perdón, ¿alguien? No sé, yo voy a decir que es interesante cuando empieza a ver el tema de la evaluación docente, porque lo que hoy día se está solicitando un poco de los puntos es tema de innovación pedagógica, tema de trabajo colaborativo y tema de reflexión sobre la práctica. ¿Sí? Son los ejes fundamentales del instrumento de evaluación docente. Entonces, es como afrontarlo de manera distinta, ¿se entiende, no? Porque y lo bonito que uno va pasando cuando uno va trabajando con otros, va diseñando y va pensando todo el rato lo que está realizando, ¿sí? Entonces tiene todos los elementos para poder sortearlo de la mejor manera posible. Acá el objetivo es decir, bueno, ¿cómo movemos el buque para iniciar los cambios que Chile necesita? No sé, por lo menos a nosotros nos apasiona eso, el poder acompañar, digamos. Yo creo que hoy día la educación, así como todas las cosas de todas las instituciones del país, está súper desafiada, digamos, a estas cosas. Pero digo, y lo bonito cuando uno no está solo, digo yo, dando la pelea solo en su aula, ¿sí? Porque uno puede poner esa mejor intención. Entonces, pero ¿cómo yo me alimento? ¿Cómo yo me energizo? ¿Cómo yo me perduro y mantengo y aumento mi motivación? Porque cuando uno está siempre entregando, digo, es como la batería. La primera hora esté con la batería llena y puede que la segunda hora esté con la batería ya la pila descargada, digamos. Entonces, y eso también tiene que ver mucho con el cocuidado. Si el cocuidado no solamente tiene que ver con el salir, digamos, y tener un encuentro de profesores, una convivencia, que eso es muy bueno, pero también tiene que ver con otras cosas, con desarrollar también habilidades de trabajar de manera distinta. Insisto, estamos en un mundo distinto. Estamos pasando por ese mar de incertidumbre. Entonces, ¿cómo arropamos, digo yo? ¿Cómo arropamos a la gente que se sienta protegida y no se sienta, que uno en su labor no se sienta vulnerable y expuesto a cada momento? Exactamente. Y con este método que les mostramos y que les queremos, que compartimos, como bien nos contaba Matías, ayuda un poco también a surfear estas olas, que esperemos que no vengan muchas más. También decirle que el diplomado está certificado en el CPIP, así que entra a la carrera docente también se los dejo así como dato. Y mira, nos están pidiendo que si podemos tener alguna información, poner online, alguna biblioteca, algunos datos. Quizás, Francisco, tú mismo en el chat puedes poner algunos nombres de autores para que los que quieran investigar más, pero los invitamos a la página web nuestra de fundacioncepec.org. Hay varias informaciones, hay algunos videos también de escuelas anteriores, y estamos disponibles. Aquí nosotros como Fundación CEPEC siempre estamos abiertos y ahí también va a estar el WhatsApp
de la fundación, donde Marion, Paola, que también están por aquí, siempre disponibles para conversar. Aquí nosotros no estamos, nuestro objetivo no es ser una OTEC o alguien que forme y que venda cursos. Nosotros lo que nos gusta, y por eso diseñamos este programa, porque fue diseñado por un grupo de la gente de la Vicaría de la Fundación, es poder satisfacer necesidades y llegar con lo que están necesitando, con lo que podemos ayudarlo a abordar. Esto es un tema de conversación con ustedes. Así que siempre abiertos y disponibles para saber en qué están, qué necesitan, que nos desafíen y podamos buscar alternativas de cómo abordar las diferentes situaciones que estamos viviendo en proyectos colaborativos, en cursos, en asesoría, en charlas. Aquí no solamente son acciones necesariamente pagadas, nosotros nos tenemos que financiar, por eso en algunos momentos tenemos que cobrar, pero hay muchas otras actividades que hacemos gratuitas y dejamos abiertas a ustedes. Así que para respetar la hora, que ya va a ser la hora y media y eso es muy importante, respetar la hora, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Francisco, Marion, y a todos los que están del equipo. También a varias gente de la Vicaría que vi, qué gusto saludarlos, y aquí, como siempre, como les decía, atentas y atentos a lo que podamos construir conjunto. ¿Ya? El año pasado construimos varios cursos en conjunto y estamos muy contentos de eso. Así que, por favor, siéntese siempre con la libertad de conectarte, que somos socios en este labor de abordar la enseñanza, y sobre todo en temas más difíciles, tiempos difíciles. Eso, ahí les compartí por el chat el nombre de los, que estén muy bien. Ánimo a todos, de los libros, un poco chao, citados, chao. para que los busquen. Chao, gracias. Muchas gracias. Ahí los dejaste, ya. Gracias, Francisco.